casi aurretik, egingo dugun lehenengo ekitaldi honetara. Bueno, izango da lehenbizikoa, izango da azken beroketa, azten gara dena prest dago, azteko, eta noski jaiak aurkezteko ezinbestekoa da, pues hemen gauz arituko dugu artelana hauek ez, izan direla, gure itunia aurteko jaietan. Buenos días y bienvenidos. Me acompaña la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Villavar, son concejales y concejalas, Borja, Yanira, Javier y Nani, el coordinador de Cultura, José Vicente, también está aquí presente. Y dicho esto, pues vamos a pasar ya directamente a esta entrega de premios. Visto el fallo del jurado del 21 de agosto y el resultado de la votación popular, que encima, pues bueno, es verdad que hay que decir que es importante que no gana solo el que dice el jurado, sino que gana también el que el pueblo quiere, porque el que el pueblo quiere, ¿cuál es el que? Bueno, Richard, que vaya. El pueblo decide cuál es la imagen que quiere que sea la que representa sus fiestas, y eso también pues tiene un valor añadido, ¿verdad? Continúo. El resultado, visto el fallo del jurado del 21 de agosto y el resultado de la votación popular que ha tenido lugar el 24 de agosto, al 3 de septiembre, por motivo de la elección del cartel del programa de fiesta 2023 y de conformidad con las bases que rigen el mismo, resuelvo conceder el premio único valorado por 800 euros al cartel presentado bajo el lema "Estamos todos", presentado por Maximiliano Cosati Espíndola. Y vamos a conceder también a otro premio, que este es el que cierra con la contraportada del programa, en la modalidad infantil, por un premio pagado por 150 euros al cartel presentado bajo el título "Atarrabia Gaitezen Jaietara, Villavamos de Fiestas", un juego de palabras está complicado casi, pero realizado por Aroa Señas Baltanaras. No tengas prisa.
Txikien konpartzak eta nire guztiek nahi zoriontuak pasatzea bota dizuegu, beti ere errespetu! Viva la Virgen del Rosario y la Vida!
Thank you.